Hola jóvenes, buenos días. Pues aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que es la cultura en la Nueva España. Bien, pero previo a esto les voy a pedir que me copien estas preguntas y obviamente con su respuesta en la libreta. Y bueno, porque luego de repente genera por ahí alguna confusión, también les voy a pedir que me hagan el apunte de lo que vamos a estar viendo en el video, porque bueno, es parte de la tarea y pues tiene que venir junto con estas preguntas. Si dejamos las dos preguntas nada más, pues obviamente esto no tiene mayor caso. No olvidemos poner el título y la fecha. Bien, el arte colonial. Vamos a hablar un poquito de esto. La cultura, pues son todas las manifestaciones que tiene el ser humano. Obviamente, si vivimos en México, acá en Nueva España, pues no estamos ajenos de esto. El ser humano constantemente deja registro de toda su actividad. Y bueno, pues la cultura es una de estas formas de observar estas manifestaciones del ser humano. Y bueno, vamos a comenzar. Dice, las primeras manifestaciones artísticas en México se realizaron durante la evangelización. Esto es obvio. Si son los sacerdotes, los frailes los que vienen a evangelizar indígenas, pues por ahí ocupan algunos, y esto no es raro. Siempre han existido artistas en distintas sociedades, y bueno, los frailes se ayudan de unos personajes curiosos llamados tlacuilos, que tallaban madera, piedras, etcétera, o pintores, ¿verdad?, que les ayudaban a los frailes a hacer códices. Recordemos que los códices eran pliegos de papel o de piel de animal, donde pues se hacía alguna recuento de algunas cosas de los habitantes de México prehispánico. También los frailes utilizan a los tlacuilos en las pinturas murales de sus iglesias, en las capillas, en los conventos, y pues obviamente aquí el tlacuilo o artista indígena no deja de poner sus elementos en esas obras que está plasmando. Es decir, ese nuevo arte se vuelve muy mezclado, muy mestizo. Aunque hay artistas en México, también los europeos, sobre todo los españoles, traen, artistas de Europa, que bueno, pues allá están formados a la usanza española europea. Hay varios pintores que destacan, Juan Gerson, Andrés de la Concha, pero estos tres que voy a mencionar, Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, tal vez son los tres más famosos de toda la época colonial. Casi en todas las catedrales de México les pedían a estos tres pinturas, etcétera. Quiero que observemos que aquí el arte no está en función de la gente normal. El arte está en función de la iglesia, en función de temas religiosos. Por eso siempre vemos aquí imágenes de ángeles, la Virgen, etcétera. Es decir, no había manifestaciones artísticas de gente que quisiera hacer cuadros personales, etcétera. Es hasta un futuro, en el siglo XVIII, que bueno, pues la corte en España pide cuadros de la población de México, y por eso se hacen estos retablos o biombos, ¿verdad? Aquí está el nombre, donde pues se representan ya escenas no de carácter religioso, sino ya de carácter social. Pero esto, ya repito, es muy a finales del siglo XVIII. Vamos a ver aquí una de las muestras de estos tres pintores, ¿verdad? Miguel Cabrera, el más famoso, y carísimos estos cuadros que están en las iglesias, que a veces uno entra y no valoramos, ¿verdad? Pues son carísimos. Y pues el detalle es ¿verdad? Por aquí vemos una escena obviamente con elementos religiosos. Por acá vemos a Juan Correa, otra escena, la conversión de María Magdalena. Y por acá Cristóbal de Villalpando, ¿verdad? La lactación de Santo Domingo. Por aquí estos normalmente está en conventos, etcétera.
Bien, en cuanto a la literatura, recordemos las las 6 bellas artes: arquitectura, literatura, escultura, danza, música. Y pues la literatura está dentro de estas artes, ¿verdad? Dice, obvio, para poder proyectar la palabra escrita, pues se ocupa un instrumento que Juan Gutenberg había inventado recientemente en Europa, que había sido la imprenta. Y pues México es de los países o de los lugares en América que es el primero que trae una de estas maquinitas, la imprenta, ¿verdad? Por aquí vemos una imagen. Y pues es el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, el que pues ocupa esto. ¿Para qué? Pues para ir editando catecismos, libros, manuales para la evangelización de indígenas. Algunos frailes, como ustedes ya vieron, Fray Bernardino de Sahagún, escribe sobre los indígenas. No sé si captemos aquí la relación. ¿Cómo conozco más a los indígenas? Pues obviamente aprendiendo primero sus tradiciones, por qué hacían, por qué, etcétera. Aquí está el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco o Santiago Tlatelolco. Tlatelolco en esta imagen es muy interesante, se le conoce como las tres culturas. ¿Por qué? Porque el templo lo hacen sobre ruinas indígenas aztecas. Tlatelolco era la principal zona de un mercado enorme en la Ciudad de México. Ahí los frailes, entonces esto es siglo XVI, ahí los frailes construyen su templo, ¿verdad? Esto ya es época colonial. Y como puedes observar, acá atrás están unos edificios así para viviendas de interés social, es decir, pues baratas, etcétera, donde pues se construye en la Ciudad de México. Por eso son la plaza de las tres culturas: indígena, colonial y México moderno. El barroco. Yo creo que esto lo han visto ustedes bastante en clases de español, pero bueno, pues aquí lo estamos viendo de otras perspectivas también en lo artístico. Y dice, es un movimiento artístico y cultural que se estableció en la Nueva España en el siglo XVII y XVIII. Quiero hacer una aclaración: el barroco se da más en América que en Europa. En Europa ya estaban construidos los templos y en América apenas se estaban construyendo. Entonces la nueva forma es el barroco. ¿En qué es el barroco? Es en un exceso de ornamentación, es decir, de adornos. Si ustedes observan, aquí se ve exageradamente adornado, ¿verdad? Y su objetivo era demostrar el esplendor de la fe católica. En Europa estaban en la Reforma Protestante. Los protestantes casi siempre su idea era la austeridad, la elegancia, el poco adorno, y pues el barroco es completamente lo contrario. Entonces esto coincide, ¿verdad?, con la Contrarreforma. El barroco se utiliza en la arquitectura, en la escultura, en la pintura y en las letras. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que el barroco está en la letra? Pues fácil. Incluso nosotros los mexicanos somos muy barrocos para hablar. ¿Qué significa esto? Exageramos muchísimo, decimos bastantes adjetivos calificativos, ¿verdad? Mi muy querida y hermosa y preciosa, ¿verdad? Entonces, estos son adjetivos. Y bueno, pues es el adorno, ¿verdad?, que le metemos a las palabras, a nuestra forma de hablar. Y las metáforas literarias, por supuesto. Metáforas es sentidos figurados de las cosas. Y bueno, pues esto también es bastante utilizado en el barroco. Destacan muchos escritores, pero yo creo que hay uno que aquí en lo personal a mí me admira bastante, que es Juan Ruiz de Alarcón, un señor que nace por ahí en un pueblito en Guerrero, Michoacán, en el estado de Guerrero, perdón. Y pues imagínense cómo de un lugar tan alejado de la Nueva España, de repente tienes uno de los mejores escritores que se va incluso a España, y en España lo consideran como parte de los escritores españoles, aunque él era de acá de Nueva España, ¿verdad? Juan Ruiz de Alarcón, Bernardo Balbuena y Miguel de Guevara. Pero bueno, pues obviamente hay una escritora que por supuesto rebasa por mucho a estos escritores, que es Juana de Asbaje, mejor conocida por todos como Sor Juana Inés de la Cruz. Sería tema de
diapositiva hablar simplemente de la pura vida de Sor Juana Inés de la Cruz, pero bueno, aquí lo único que vamos a decir es que es una mujer que rompe los esquemas de su época. Está dentro de una de las instituciones que le permitía a ella poder crear su pasión, que es escribir y la poesía. Desde niña ella aprende latín, náhuatl, español, y es una mujer súper preparada. Y bueno, pues tiene varios poemas. Aquí pongo un ejemplo y bueno, necesito, aquí va otra tarea. Además del apunte que ya estás haciendo, necesito que me busques en internet hombres necios. Si ves que está muy largo y te gusta mucho la obra, pues imprímela y me la pegas en la libreta y me mandas la evidencia. O si consideras que pues solamente esta partecita donde dice hombres necios que acusáis a la mujer sin saber, bla 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 bla, bla, pues entonces puedes pasarlo a mano y pues también me sacas la evidencia. Aquí te dice, para que veamos un ejemplo de cómo utiliza el barroco Sor Juana. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que quiere a otra persona? Y en este poema Sor Juana está utilizando contradicciones, paradojas para estarnos ejemplificando esto. Y bueno, pues disculpen aquí un poco ya lo alebrestado de esta explicación. Está bastante amplio, pero pues ni modo. Tenemos en el asunto científico las ciencias como parte de la cultura a personajes como Carlos de Sigüenza y Góngora, que obviamente incluso conoce a Sor Juana y eran súper amiguísimos. Y bueno, pues aquí el señor ex jesuita hace empieza a hacer estudios de astronomía, de varias ramas de la ciencia. Es el personaje que aquí en México dice, no, pues los cometas no son cosas de dioses ni de cosas funestas, ¿verdad? Los cometas los empieza a explicar, ¿no? Y bueno, pues es bastante interesante. En la cultura y en el arte, en la Nueva España, pues hay escuelas, edificios, instituciones que se dedican a fomentar la cultura, la educación, como los colegios jesuitas. Ya lo vimos un poquito. Aquí en Michoacán está el Palacio Clavijero, que era el colegio jesuita, la Real y Pontificia Universidad de México, la base de la UNAM, el Colegio de Minería. Obviamente, si la actividad principal en la Nueva España era la minería, pues tenía que haber ingenieros preparados para extraer este metal. La Academia de San Carlos, que era una de las academias más importantes en cuanto al desarrollo del arte para pintores, etcétera. En la música, pues la música casi toda la época colonial estuvo dedicada a la iglesia. Aquí vemos órganos y pues en el archivo histórico de la catedral podemos encontrar piezas para coros, es decir, para gente pues cantando, y para órgano. En la escultura hay muchos artistas, pero bueno, vamos a destacar a uno, Manuel Tolsá, que pues hace un monumento muy curioso, muy vistoso en la Ciudad de México. Si alguien tiene oportunidad alguna vez, enfrente del Palacio de Minería, ¿verdad?, donde está el Colegio de Minería, está este monumento que la gente pues en la Ciudad de México lo conoce como el Caballito, pero es un monumento a Carlos IV, rey de España, y antes estaba en el Zócalo y lo trasladaron a este espacio. Y aquí pues se ve padrísimo, ¿no? El contraste, imagínense, unos edificios acá con estilo barroco o neoclásico, y pues esta escultura obviamente embellece el lugar. Y en cuanto a los escritores, también tienen una evolución. Recordemos que Sor Juana, siglo XVII, barroco, pero por acá pues ya para finales del siglo XVIII los escritores incluso cambian un poco sus temas. Ahora ya no es el amor y nada de eso, sino es un tema del nacionalismo criollo. ¿Qué es esto? ¿Qué me hace especial a mí México? ¿Qué soy diferente a los demás? Tenemos varios escritores. Francisco Javier Clavijero, un fraile jesuita que hace un libro que se llama Historia de México, donde rescata todas las diferencias o maravillas de México. Y pues el personaje que yo creo que aquí nos interesa a la mayoría, pues José Joaquín Fernández de Lizardi, que está más o menos en esta época, que escribió un libro que se llamó El Periquillo Sarniento, bastante fácil de leer, muy 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 rico, y nos habla de las costumbres de esta época. Fernández de Lizardi está entre finales de la época colonial y principios del México independiente. Bien, jóvenes, pues es todo, les agradezco, bonito día.